Hola, en este video vamos a dar un pequeño tutorial de cómo utilizar la cámara OV7670 para los microcontroladores en general, ya que puede servir para implementarlo para los microcontroladores ARM, para los de PIC, que es de Microchip, para los de STM32. Lo importante aquí en este video es saber cómo hacer las conexiones, cómo funciona, cómo establecer lo que es la comunicación I²C y cómo tomar los datos. ¿Okay? Bueno, primero que nada, esta es la imagen que vemos aquí, es lo que vamos a realizar de conexiones. Lo saqué de una página de internet, lo pueden encontrar en muchas páginas, pero lo interesante aquí es más que nada la entrada de reloj. El host debe de generar un pulso de reloj más o menos mayores a 80 MHz. En este diagrama que encontré por internet utiliza resistencias de 4.7 kΩ en la salida y junto con la de pull down de 4.7 kΩ para obtener 3 volts o menos de 3 volts. Porque es muy importante que este pin de la cámara XCLK, que es la entrada del reloj en la cámara, siempre debe de estar abajo de 3 volts. A partir de ahí ya podemos hacer la conexión del reloj del I²C, el intercambio de datos, de data, con sus resistencias pull up de 10 kΩ. La alimentación es de 3.3, eso está bien, la de tierra también. Es muy importante tener lo que es H-reference, que es la referencia horizontal, la sincronización vertical, que es V-sync. Estos son más que nada para el reinicio. Lo podemos dejar así como está, como tenemos a 3.3 el reset, y en ground tenemos lo que es el PWM. Los otros pines, que ya es la información de cada píxel, en este caso son 8 pines que necesitamos. Ya con esas conexiones ya podemos empezar. Ahora lo que sigue es, bueno, como les dije ahorita, que lo mínimo que necesitamos de reloj es de 8 MHz. Lo recomendado, según la hoja de datos, es de 24 MHz. En mi caso, utilicé lo que es el microcontrolador LPC54114. Como lo han visto en los videos que he hecho, últimamente he estado utilizando este micro. Este micro tiene una salida de master clock. Si se fijan aquí, la operación máxima de este micro es 100 MHz, pero bueno, en este caso es 96 MHz. Lo dividí entre 8, que es un preescalar, para obtener una frecuencia de 12 MHz. Entonces en este pin 18 vamos a tener lo que es 12 MHz para lo que es el reloj de la cámara, y con esta frecuencia el voltaje se reduce a 2 volts aproximadamente. Eso quiere decir que ya no necesito lo que son las resistencias que vimos en la imagen anterior. Estas ya no las necesito. Siempre verifiquen eso, de que si chequen con un multímetro, si esa señal pues es menos de 3 volts. Si es así, lo pueden conectar directamente. Ahora pasemos a lo que es la comunicación. La comunicación es un CCB, que es Serial Camera Control Bus, y es muy parecido a la comunicación I²C. Lo que tienen que hacer en su microcontrolador, pues puede ser uno de Microchip, uno de STM32, uno de NXP, uno de Freescale, bueno, etc. Cualquiera de ellos podrían tener por hardware lo que es un I²C. Entonces necesitamos lo que son los pines de reloj y el de datos. Lo máximo que dice la hoja de datos que podemos comunicarnos con la cámara es de 400 kHz. Bueno, cuando configuren eso, asegúrense que tengamos esa velocidad. Después hacemos dos módulos, un módulo de escritura y otro módulo de lectura, porque siempre es bueno poder escribir y recibir retroalimentación
si ese dato cambió o no. En escritura tenemos lo que es el protocolo I cuadrada C, sería iniciar, usar un start, escribir la dirección. Si se fijan, la dirección que me dice en la hoja de datos dice que es 42, pero no. Normalmente, cuando usamos ya librerías desarrolladas por la compañía, en este caso que es NXP, ya manda lo que es la dirección junto con el start. Manda el start y después la dirección. La dirección lo mueve un bit y le concatena lo que es el bit de escritura, que es un 0. Con eso formamos lo que es la dirección 42. Pero siempre pongan ahí una definición que la dirección de la cámara es 21. Y ustedes ya tienen que mover el bit una posición y concatenarle un 0 para formar lo que es un 42. Después mandamos el comando. El comando es lo que nos dice la hoja de datos, que es esta. Cualquier comando ya podemos escribirlo. Bueno, algunos, como por ejemplo este, que es el bit y la versión, solamente es de lectura. Bueno, enviamos el comando, después el dato. El dato puede ser lo que ya nos pide aquí. En este caso, este parámetro está en 0, lo podemos escribir. Y después mandamos lo que es un stop. Ahora sí, si queremos ver si nuestro dato ha cambiado, ese comando, podemos usar el módulo de lectura para leer ese comando. Usamos un start, la dirección es la misma, usamos el 21, se recorre un bit, le concatenamos lo que es un 0 y tenemos el 42. Mandamos el comando, fíjense aquí, mandamos un stop y mandamos un restart. Después ya mandamos lo que es la dirección de lectura, que va a ser igual, la dirección de la cámara 21, se mueve un bit, pero en la posición que le movimos le concatenamos un 1. En este caso vamos a tener un 43 de dirección. Y después ya podemos leer, ese comando, o el dato que pertenece a ese comando. Y al último mandamos un stop. Entonces ya cuando tengamos desarrollado lo que es el protocolo de comunicación I cuadrada C, vamos a probar lo que es la comunicación. Utilizando el módulo de lectura vamos a enviar el comando bit y nos debe de regresar el valor de 76. Y utilizando el otro comando que es la de versión, ver, nos debe de recibir un dato de 73. Con esto ya podemos decir que la comunicación entre el microcontrolador y la cámara se ha desarrollado. Lo que sigue, ahora sí, es enviar un comando de reiniciar todos los registros que tenga la cámara a su posición por defecto. Si observamos, en la hoja de datos nos dice que, por ejemplo, este comando, el 0C, que es el nombre de COM3, por defecto el valor es 00. Si nosotros enviamos un comando y lo ponemos a 1 y después enviamos lo que es el comando hexadecimal 80, entonces ese registro va a volver a 0. Entonces, antes de procesar imágenes y todo eso, siempre es cuando reinicie el microcontrolador, enviar lo que es el comando COM7, un valor de 80 hexadecimal, para reiniciar todos los registros. Después esperamos un segundo, porque yo he visto que los pulsos de reloj se reinician. Esperamos un segundo, yo creo que es lo máximo, yo creo que está bien un segundo, y ya podemos continuar. Ahora lo que sigue es mandar el comando 10 con un valor de 24 hexadecimal. Ahorita vamos a ver por qué envié eso. Después mandamos un comando de clock rc
con un dato de 5 hexadecimal. Este comando es para reducir la frecuencia de adquisición de los píxeles. La fórmula ahí nos puede decir en la hoja de datos que es esta, que es fclock, es igual a la frecuencia de entrada sobre unos 6 bits que tenemos, que podría ser un valor de que, vamos a calcularlo aquí, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta un valor de 63. Más 1. En este caso yo le puse 5 para tener una frecuencia de operación de 2 MHz. Es decir, que va a estar el pulso de reloj para cada píxel a una frecuencia de 2 MHz. Ahora sí, aquí ya terminamos de enviar los comandos para ya empezar a ver lo que es el frame. Ya cuando configuramos lo que es el frame, la comunicación, ya podemos ver lo que es los timing. En este caso tenemos el timing del frame de VGA, que aquí lo tenemos, que es un estándar, lo pueden encontrar por internet. Aquí es muy simple. Cada vez que tengamos este pin de V-Sync, veamos una transición de una transición de bajo a alto y de alto a bajo, iniciamos lo que es el frame. Aquí nos dice que también que cuando recibamos el V-Sync nos vamos a esperar un máximo de 17 T-line. Cada T-line equivale a 784 TP. El TP, como lo vimos hace rato, que son los 2 MHz. Bueno, el HREF se va a poner una transición de bajo a alto para iniciar la lectura de la primera fila. Entonces se pone en alto, leemos toda la fila, que van a ser 640 píxeles, y cae abajo. En esa transición vamos a esperar esta otra transición de bajo a alto para leer la siguiente fila, y así sucesivamente hasta tener las 480 columnas. Después de eso va a haber otra transición en el V-Sync que nos va a decir que ya ha terminado y va a iniciar otro frame. Aquí tenemos la imagen. Imagínense que tenemos aquí por decirlo así, el chip de la cámara. Tenemos lo que son las columnas 480 y las filas 640. Entonces aquí tenemos el inicio del V-Sync y aquí es el final del V-Sync. Cuando iniciamos, aquí vamos a tener el pulso de HREF para leer todo lo que es la fila 640 píxeles y así sucesivamente hasta lograr los 480 columnas. Si hacemos un zoom, aquí tenemos el funcionamiento del timing horizontal. Recuerdan que hemos mandado el comando 10, un valor de 24. Es precisamente para que el V-Sync se comporte de esta manera. Y también que el PC Clock, que está operando a 2 MHz, solamente haga estas transiciones cuando tengamos el pulso en alto del HREF. Entonces esto va a estar arriba, y va a empezar a hacer las transiciones. En cada transición yo les recomiendo que a partir del medio de cada P-Clock leamos el primer byte y así sucesivamente hasta el último byte de la fila. Ya para terminar lo que es la teoría, vamos a decir que un píxel tiene 2 bytes de información. Entonces, la cámara nos dice que tiene una resolución de 640 por 480 píxeles. Entonces, tendríamos 614.400 bytes en total. Si tuviéramos una memoria suficiente del micro que pueda guardar toda esa información, estaría muy bien.
Si no, tendríamos que utilizar una memoria RAM externa para usarse como tipo FIFO. En mi caso, reduje la calidad de la imagen utilizando el comando COM7 con el dato hexadecimal 8 para tener un formato de salida QSIF. Entonces con eso reducimos la calidad de 640 por 480 a 174 por 144 píxeles. Es decir, vamos a tener una imagen de 50.112 bytes. Después de tener esa información, lo que vamos a usar es el comando 1 con el dato hexadecimal 40 para tener un formato de CCIR 656. Entonces con esto, vamos aquí. Bueno, ya pasando a la práctica, aquí tenemos ya es el código que ya puede manejar la cámara OV7670. Si se fijan aquí tenemos el envío del comando COM7 con el valor 80 hexadecimal para reiniciar todos los registros. Después esperamos aproximadamente un segundo, enviamos lo que es el comando 24. Creo que falta uno. Vamos a poner el registro. Esto es para reducir lo que es la velocidad del P-Clock, perdón. Después enviamos el comando COM7 con el valor 8 hexadecimal para tener una salida QSIF. Después ahora sí ya tenemos lo que es la lógica, que es tomar el frame. Vamos a ver cómo está el frame. Esta es la lógica conforme al diagrama que hemos visto en la presentación. Aquí se comporta así. Lo que yo he hecho es de que cada vez que ejecuta esta función, pues va a detectar lo que es el frame del P-Sync y empezará a sumar el check 1, 1, 1 siempre. Entonces aquí ya no es de que yo le ponga, quiero una resolución de 640 por 480. Simplemente ejecutas esta función y te va a dar esa resolución. O sea, si le bajas la calidad, te va a dar esa resolución. Y aquí tenemos lo que es los comandos, las funciones de escritura y lectura. Aquí tenemos la lectura del puerto. Como yo conecté todos los pines, todos revueltos, es el diagrama de la tarjeta. Aquí tenemos todas las conexiones y pues la lectura de los datos se hacen individuales. Todos los pines son individuales. Si tuviéramos un puerto dedicado sería mucho mejor. Y vamos a pasar a lo que es la programación en Labio para que lo vean. Aquí tenemos ya que es el programa. Aquí en el programa de Labio no lo voy a explicar cómo se hizo ni nada, simplemente aquí tenemos los datos. Vamos a decir que cuando presionemos este botón de Take Image va a ejecutar esta lógica. Entonces, si se fijan aquí, entramos. Simplemente me envió este comando simplemente para pueda leer la imagen, decirle, oye, ¿puedes tomar la imagen? Después vamos a leer, si se fijan aquí, son los 50.112 bytes que vamos a leer y lo vamos a pasar en un arreglo. Este arreglo es de una sola dimensión. Después, en otra sub-VI, transformamos esa sola dimensión a una dimensión, a una dimensión de 2.
pero lo que hay que hacer es juntar el primer byte con el segundo byte, hacerlo un dato de 16 bytes. Entonces aquí lo tenemos. Entonces vamos a tener una resolución de 174 por 144. Después ya usamos las instrucciones de IMAC, que es de procesamiento de imágenes. En este caso yo le puse que es de Greenscape. Aquí tenemos el Greenscape. Y después usamos ese arreglo para usar la función, bueno, el SUBI de Array to Image, de arreglo de 2 dimensiones de tipo 16 bits. Ya lo transformamos a imagen y le damos un giro porque me aparece girada la imagen de 90 grados. Vamos a probarlo para que lo vean. Le damos el com, mandamos connect y aquí mandamos el comando 4, que es el com1, y con el dato 40 hexadecimal. Vamos a decir que está en 90 grados y tomamos la imagen. Ok, aquí está perfectamente. Tomamos otro para que me aparezca otra cosa. Eso es un espejo. Ahí está la imagen. Lógicamente se tarda mucho por el simple hecho que le reduje la velocidad a 2 MHz. Lo podemos estar subiendo poco a poco, pero lo bueno es que podemos mejorarlo. Imagínense tener un buffer ahí, un FIFO, una memoria que puede estar adquiriendo y otra vez otra memoria, otra región de memoria enviando los datos por labio. Bueno, eso es todo. Yo espero que ya puedan utilizar este tipo de cámaras en cualquier tipo de microcontrolador que tengan ahí. Y créanme que sí, está fácil, simplemente hay que estructurar bien la información.